Vale, hoy vamos a hacer la tercera videoconferencia del módulo de salarios y finiquitos, ¿vale? Porque teníamos previstas hacer videoconferencias de cálculos de nóminas y finiquitos y hoy nos vamos a centrar en finiquitos. Si nos da tiempo, como decía la semana pasada, intentaríamos hacer una nómina de IT, pero bueno, me preocupa menos porque sí que hicimos ya nómina de IT la semana pasada, entonces prefiero que quede bien fijada la parte de cálculo de finiquitos e indemnizaciones, que es bastante importante, y realizarlo, ¿vale? Hoy sí que voy a intentar dar muy poquita teoría, básicamente lo básico de qué es un finiquito, tipos de indemnizaciones que tenemos y cómo se calcula un finiquito, y vamos a hacer un finiquito muy sencillito y luego la idea es hacer otro finiquito para que lo hagáis vosotros y vayáis haciendo poquito a poco y de esa forma vayamos aprendiendo también a hacer la liquidación de los finiquitos y demás, ¿vale? Seguís escuchándome, ¿verdad? Porque veo una compañera que dice que otra vez que ni me ve ni me escucha. Ah, vale, perfecto. Comprueba si tienes bien tu conexión a internet, ¿vale? Porque a veces lo que ocurre es que la conexión a internet es menos, si estáis por wifi, a veces también funciona un poquito peor. Vale, cuando hablamos de finiquito, ahora decimos que es el documento en virtud del cual se finiquita, se termina la relación laboral. Consiste en una carta en la cual el trabajador declara no tener nada más que reclamar a la empresa por ningún concepto. Es decir, en cierto modo renuncia a su derecho a reclamar. Sobre el finiquito hay mucha doctrina, hay mucha jurisprudencia y digamos que no hay jurisprudencia ni doctrina unificada, ¿vale? Entonces sí que es cierto que cuando el trabajador o trabajadora firma ese finiquito, a la hora de ir a reclamar judicialmente y reclamar salarios, cuando hay un finiquito firmado, siempre va a dar más problemas, ¿vale? La discusión es si la firma en el finiquito tiene valor liberatorio o no tiene valor liberatorio. Es decir, si la simple firma en el finiquito por parte de un trabajador, ya exime a la empresa de abonar todas las cuantías que le debiese a este trabajador. ¿Vale? En este caso, en principio, como os decía, no hay una jurisprudencia consolidada. Hay muchas sentencias que lo que vienen a decir es que el finiquito, la firma del trabajador en el finiquito, lo que viene a declarar es la cuantía que el trabajador efectivamente percibe. ¿Vale? A la hora de firmar el finiquito, la empresa tiene que realizar la liquidación del trabajador y le tiene que pagar siempre los salarios pendientes del mes de la baja, la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Creo que un compañero o una compañera preguntaba antes sobre la parte proporcional de las pagas extraordinarias antes, ¿vale? Y a la hora de liquidar el finiquito, de hacer un finiquito, siempre se van a tener que pagar las partes proporcionales de las pagas extraordinarias. También se va a tener que pagar la parte proporcional de las vacaciones que el trabajador no hubiese disfrutado. Aquí puede ocurrir lo contrario. Podría ocurrir que el trabajador o trabajadora hubiese disfrutado de vacaciones en exceso. Es decir, hubiese disfrutado más días de los que le correspondían hasta la fecha determinada en la extinción del contrato de trabajo. También puede caber que tengamos que calcular en el finiquito una omisión de preaviso si procede el preaviso. Dependiendo del tipo de extinción de contrato, hay determinados casos en los que es necesario efectuar un preaviso. Al igual que en el caso de las vacaciones, esta omisión del preaviso puede ser positiva o puede ser negativa para el trabajador. Es decir, si quien omite el preaviso es el empresario, quien tiene que indemnizar a otra parte sería el empresario. Pero si quien omite el preaviso es el trabajador, sería el trabajador el que tendría que indemnizar al empresario. Aparte de todos los salarios pendientes, parte proporcionales de extras, vacaciones no disfrutadas, también cuando se extingue el contrato, vamos a tener que calcular la indemnización que proceda por extinción de contrato si procede. Porque veremos que hay casos en los que procede extinción, indemnización al finalizar la extinción y otros casos en los que no procede esa indemnización al finalizar la extinción del contrato. Vale, vamos a ver si me pasa. Vale. Cuando hablamos de indemnizaciones por despido o de extinción de contrato, tenemos que analizar cuáles son los distintos tipos de indemnización que tenemos en derecho laboral, ¿vale? Vamos a hablar siempre de indemnizaciones por despido. Hay distintas indemnizaciones dependiendo del tipo de despido. Hay indemnizaciones por extinciones de contratos temporales. Y luego también podremos hablar de extinciones cuando el trabajador es el que opta por la extinción ante la movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Si recordáis, esto lo vimos la semana pasada, las vicisitudes del contrato de trabajo, la opción que tenía el trabajador de extinguir su contrato en caso de movilidad geográfica o de modificaciones sustanciales de condiciones, y luego hay otro tipo de indemnización que es la extinción indemnizada del contrato de trabajo. Estos tipos de indemnizaciones no os preocupéis porque lo veremos también cuando hagamos la videoconferencia sobre vicisitudes relacionadas con la extinción del contrato, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora únicamente es enumerar las indemnizaciones que tenemos reconocidas a día de hoy en el derecho del trabajo. Cuando hablamos de indemnizaciones por extinción de contrato,
vamos a hablar en primer lugar, de aquellas indemnizaciones que van a tener los contratos temporales. Los contratos temporales llevan aparejada una indemnización de 12 días por año por cada año trabajado, en el caso de contratos temporales celebrados con posterioridad al 1 de enero del año 2015. Esta indemnización ha ido creciendo progresivamente y está fijada en virtud de la celebración del contrato de trabajo. Si el contrato se celebró en el año 2014, no son 12 días, sino 11 días. Si fue en 2013, serían 10 días, en 2012 9, y los contratos que hubieran sido celebrados con anterioridad, si procediese una extinción de contrato, serían 8 días. Muchos diréis que no puede haber contratos celebrados en el año 2011, pero sí que puede caber que haya un contrato por obra o servicio celebrado en el año 2011 o en el 2010, que la empresa no haya hecho indefinido a ese trabajador, extinga ese contrato de trabajo y le calcule esa indemnización de 8 días por año, independientemente de que el trabajador o trabajadora luego pueda reclamar la extinción de ese contrato de trabajo. ¿Vale? Hay otro tipo de indemnización que sería la indemnización que procede en el despido por causas objetivas. El despido por causas objetivas hay distintos tipos, como veremos cuando analicemos este tipo de despido, y en este caso lleva aparejada una indemnización de 20 días de salario por cada año trabajado, con un límite máximo en este caso de 12 mensualidades. También es esta misma indemnización para el caso de la extinción del contrato en caso de movilidad geográfica. ¿Vale? Y luego, en el caso de modificación sustancial de condiciones de trabajo, si recordáis, como comentamos la semana pasada, también llevaba aparejada una indemnización en el caso de que el trabajador optase por esta opción, llevaba aparejada una indemnización de 20 días de salario con el límite máximo de 9 mensualidades. Y luego nos quedaría hablar de la indemnización por despido improcedente y de la indemnización por la extinción del contrato fundada en incumplimiento grave y culpable del empresario. Como sabéis, esta indemnización cambió con la reforma laboral, ¿vale? Con la reforma laboral del año 2012 se bajó esa indemnización del tope que había antes, y lo que se hace es que se crea una indemnización de 2 tramos. Vamos a hacer un caso práctico luego sobre este tipo de indemnización para que nos quede claro cómo se calcularían los 2 tramos de la indemnización en el caso de despido improcedente. El despido improcedente se calcularía a razón de 45 días de trabajo de cada año, 45 días de salario por cada año trabajado, con límite máximo de 42 mensualidades, decía con anterioridad, luego veremos que hay particularidades, hasta el 11 de febrero del año 2012. Mientras que a partir del 11 de febrero del año 2012, el límite indemnizatorio son 33 días por cada año de salario por cada año trabajado, con el límite máximo de 42 mensualidades. Esas serían las indemnizaciones de las que estaríamos hablando ahora. Las que tenemos aquí, ¿vale? Tienen la particularidad. Ha habido una modificación también con respecto a la tributación de las indemnizaciones. Finalmente la reforma que se realizó se remodificó con respecto al borrador que había, y a día de hoy van a cotizar y tributar todas aquellas indemnizaciones que superen los 180.000 euros. ¿Vale? Es decir, las que estén por encima de 180.000 euros tributarán, pero por el exceso de esos 180.000 euros. Las cuantías que están exentas, normalmente lo que dice el Estatuto de los Trabajadores y el artículo 7 de la ley del IRPF, de la ley de impuesto de la renta de las personas físicas, establece que las indemnizaciones por despido o cese del trabajador están exentas de tributación y de cotización. Hay particularidades, ¿vale? Están exentas siempre y cuando no se sobrepase el límite legal previsto para ese tipo de indemnización. Es decir, en una extinción de contrato que viene de una modificación sustancial de condiciones de trabajo, es decir, en la cual se realiza una extinción por la opción y la indemnización son 20 días por cada año trabajado con el límite máximo de 9 mensualidades, si la empresa da más dinero al trabajador, le ofrece, por ejemplo, 30 días por año con el límite máximo de 12 mensualidades, el exceso de esos días tributaría. ¿Vale? Hay una particularidad en el despido por causas objetivas y en el despido colectivo. En caso de indemnización de despido por causas objetivas y despido colectivo, la indemnización estará exenta de tributación y cotización siempre y cuando no supere la indemnización prevista para el despido improcedente. ¿Vale? Esa es la diferencia que hay. Se sigue manteniendo así en el artículo 7 de la ley del IRPF, con lo cual mientras este tipo de despido no supere esos 45 días hasta el 11 de febrero y esos 33 días hasta a partir del 11 de febrero, no estaría tributando, no tendría obligación de tributarse por esa indemnización. Y luego hay una particularidad
con respecto a los contratos temporales. Y la particularidad es que las extinciones de los contratos temporales, es decir, esos 12, 11, 10, 9 u 8 días por año, van a tributar y van a cotizar a la Seguridad Social. Porque el Tribunal Supremo entiende que no es una indemnización por despido o cese, sino que es una extinción de contrato. Con lo cual estas indemnizaciones sí que tributan. Es decir, las indemnizaciones por extinción de contratos temporales sí que van a tributar tanto en Hacienda como en la Seguridad Social. Es decir, van a tributar y van a cotizar. ¿Vale? Lo que os decía antes, efectivamente, el despido improcedente y la extinción indemnizada del contrato de trabajo, cuando hablamos de extinción indemnizada del contrato de trabajo, es aquella en la cual el trabajador solicita la extinción judicial al juez alegando incumplimiento grave y culpable del empresario. Este tipo de despido, de extinción, no es un despido, sería una extinción, se ha dado mucho durante el periodo de la crisis. Hay muchos trabajadores que tenían 5, 6, 7 nóminas sin cobrar, presentaban esta llamada resolución contractual, es decir, la extinción indemnizada del contrato de trabajo. El despido por causas objetivas y el colectivo, como os he dicho, está exento siempre y cuando no supere el límite del despido improcedente, y en el de movilidad geográfica y de modificaciones sustanciales siempre y cuando no superen esos 20 días por año. El límite máximo que estará exento siempre van a ser 180.000 euros. Si a un trabajador se le da una indemnización de 200.000 euros, va a haber 20.000 euros que sí van a tributar y van a cotizar. ¿Vale? Vale, pues como esto tampoco era poca teoría, como os decía, lo que vamos a hacer va a ser hacer un caso práctico sobre cálculo de indemnizaciones y finiquitos, ¿vale? Un caso muy sencillito y luego haremos un caso un poco más complejo. Os voy dando 2, 3, 4 minutillos para ir haciendo las distintas partes, si os parece, y lo vamos viendo. Vale, nos dice este supuesto, indemnizaciones y finiquitos. Hay tortilla con la antigüedad en la empresa desde el 12 de febrero del año 1990 y retribución mensual tiene reconocidos los siguientes salarios. 1.500 euros de salario base, 120 euros de antigüedad, 2 pagas extras de salario base más antigüedad. La empresa Francisco Reuto SL adeuda al trabajador 4 nóminas y este solicita judicialmente la extinción del contrato de trabajo por incumplimiento del empresario, la cual es reconocida con fecha 30 de junio del año 2014. Calcular la indemnización por extinción de contrato, así como la liquidación, saldo y finiquito, sabiendo que el trabajador no ha tenido vacaciones en 2014 y su retención del IRPF es del 14%. Vale, pues en este caso lo que hace el trabajador es solicitar la rescisión de su contrato fundada en incumplimiento grave y culpable del empresario, que como os he dicho en este caso lleva aparejada una indemnización del despido improcedente, la misma indemnización del despido improcedente, perdón. Vale, entonces, como os decía antes, lo primero que tenemos que hacer a la hora de calcular un finiquito es calcular los salarios pendientes, parte proporcional de pagas extraordinarias, de Navidad, etcétera, etcétera. Vale, entonces empezamos a calculando el finiquito y decimos salarios pendientes que tiene este trabajador. Este supuesto, como veis, es muy sencillito porque nos dice que el trabajador está de alta hasta el día 30 de junio. Bueno, está de alta hasta el día 30 de junio, efectivamente. El trabajador estaría trabajando en la empresa hasta el 30 de junio, es decir, el trabajador, hasta que no sale la sentencia judicial del juzgado de lo social reconociendo esa extinción indemnizada del contrato de trabajo, seguiría siendo trabajador de la empresa y debería estar trabajando en la empresa y debería estar de alta. ¿Vale? En ese 30 de junio lo que tenemos que abonarle al trabajador serían los salarios pendientes. Salario base y antigüedad, es decir, el salario base era 1.500 euros porque estamos hasta el 30 de junio, es el mes entero, y antigüedad 120 euros. Luego tendríamos que calcular la parte proporcional de las pagas extraordinarias, ¿vale? La paga extra de junio y la paga extra de Navidad. Este trabajador tiene retribución mensual, ¿vale? Es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el cálculo de la parte proporcional que le corresponde al trabajador por las pagas extraordinarias. Lo primero que tenemos que ver es si el trabajador tiene retribución mensual o retribución diaria, porque en función de eso tenemos que hacer el prorrateo cogiendo o tomando el año comercial, es decir, 360 días, o cogiendo o tomando el año natural, es decir, 365 días. ¿Vale? En este caso, lo que tenemos es la paga extra de junio, que el trabajador obviamente la tiene que cobrar de manera íntegra, porque la extinción del contrato se produce con fecha y efectos del 30 de junio, que es justo cuando se tiene que abonar la paga extra de junio, ¿vale? Si el convenio colectivo no nos dice nada y el estatuto de los trabajadores no dice nada, se sobreentiende que el prorrateo de las pagas extraordinarias, el devengo de las pagas extraordinarias,
es de carácter anual. Eso quiere decir que la paga extra de junio se devenga desde el 1 de julio del año anterior, en el caso del supuesto sería desde el 1 de julio del año 2013, hasta el 30 de junio del año en el cual se es abonada la paga. Con lo cual, en este caso, si hacemos la regla de 3, tenemos que decir, el trabajador tiene derecho a una paga extra de junio de salario base más antigüedad, es decir, de 1.500 euros más 120, 1.620 euros. Esa regla de 3 quiere decir que el trabajador ha devengado todos los días, desde el 1 de julio que estaba de alta en la empresa, hasta el 30 de junio en el cual se le tiene que pagar, con lo cual ese prorrateo es muy sencillito, está claro que le tienen que abonar la paga extra en su totalidad. Con respecto a la paga de Navidad, ya la situación es distinta. El trabajador va a tener derecho a una paga extra de Navidad de salario base más antigüedad, es decir, de 1.620 euros, pero aquí sí que tenemos que hacer una regla de 3. La paga extra de Navidad, si el devengo es anual, se va a devengar desde el 1 de enero hasta el día 31 de diciembre. Con lo cual, en este caso, tenemos que calcular el devengo que va desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. Como la retribución es mensual, en este caso lo hacemos a días y a meses de 30 días, con lo cual tenemos que hacer un prorrateo y tenemos que decir, el trabajador tiene derecho a una paga extraordinaria de 1.620 euros en un periodo de 360 días, con lo cual tendrá derecho a X cuantía por paga extraordinaria el 30 de junio, que es cuando se ha extinguido el contrato. Es decir, 1.620 dividido entre 360 y multiplicado por 180 días. Eso nos da 810 euros. ¿Vale? Tendríamos ya los salarios pendientes y la parte proporcional de las pagas extraordinarias. El supuesto no decía nada de vacaciones, o sí, perdón, sí decía que el trabajador no ha disfrutado de vacaciones en el año, efectivamente, ¿vale? Vale, lo que tenemos que hacer entonces, en tercer lugar, una vez que tenemos los salarios pendientes y la parte proporcional de las pagas extraordinarias, es calcular la parte proporcional de las vacaciones que uno ha disfrutado el trabajador. En el finiquito recordad que siempre vamos a tener que abonar esta parte proporcional de vacaciones no disfrutadas. Cuando hacemos un cálculo de la parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas, lo primero que tenemos que calcular es el salario diario a efectos de vacaciones. ¿Vale? Normalmente se entiende que en el salario diario que vamos a coger para calcular las vacaciones no disfrutadas no van a estar incluidas las pagas extraordinarias. ¿Vale? Así como cuando pagamos la indemnización por extinción de contrato o la indemnización por despido, sí van a estar incluidas las pagas extraordinarias. En este caso, se suele entender, la jurisprudencia y la doctrina suelen entender que no procede meter las pagas extraordinarias porque las estaríamos abonando doblemente. Es decir, las abonaríamos en el prorrateo de las pagas extraordinarias y también en el cálculo de las vacaciones. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿qué cogeríamos para calcular el salario diario a efectos de vacaciones? Cogeríamos salario base más antigüedad, es decir, los 1.500 más los 120, 1.620. Dividimos entre 30 días, puesto que el trabajador tiene retribución mensual y además junio tiene 30 días. Y eso nos sale que el salario diario a efectos de vacaciones serían 54 días. Luego, una vez que tenemos el salario diario, tenemos que calcular las vacaciones que tenía pendientes el trabajador. En este caso es más sencillo, porque también, como hemos hecho un supuesto muy sencillito de hacerlo de fecha a fecha, por así decirlo, es sencillito. Lo que tenemos que hacer es una regla de 3. El trabajador tiene derecho a 30 días de vacaciones, naturales, por días naturales, en 360 días, tendrá derecho a X en 180 días, con lo cual en 6 meses ha devengado 15 días de vacaciones. Una vez que tenemos los días de vacaciones que tendría que haber disfrutado el trabajador y que no ha podido disfrutar porque sus contratos se han extinguido con anterioridad, calcularíamos las vacaciones no disfrutadas. Es decir, 15 días de vacaciones por 54 euros, eso nos saldría 810 euros, si no me he confundido en el cálculo. Con lo cual, el total de liquidación, saldo y finiquito, lo tendríamos ya. ¿Por qué? Porque no hay omisión de preaviso en este caso. Es una indemnización por extinción indemnizada del contrato en virtud de resolución judicial, con lo cual tendríamos ya calculado todo lo que teníamos que calcular en este finiquito. Total liquidación y finiquito en bruto serían 4.860. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Ajá. Vale, sí, se la deuda en 4 meses de salario, ¿vale? Lo único que estamos calculando únicamente la nómina del mes de junio, ¿vale? En caso de liquidación, porque se supone que las nóminas que le debía la empresa con anterioridad, aunque no se las ha pagado, están realizadas, ¿vale? Otra cosa es que luego el trabajador, si no le abonan esta cuantía, tendrá que hacer una reclamación judicial de salarios pendientes, ¿vale? Ahí ha habido un pequeño cambio, porque hasta hace un par de años, cuando se hacía una reclamación de extinción de contrato
por nóminas impagadas, no se podía acumular esa acción judicial, la reclamación de los salarios pendientes. Vale, ahora ya sí se puede. Ahora ya cabe acumular la reclamación de salarios pendientes a la reclamación de la extinción. Vale, con lo cual sí que ahora lo que se hace es que en la propia demanda de extinción contractual se hace la reclamación de salarios pendientes. Es decir, en este caso lo que sí que se hace ya es que se matan dos pájaros de un tiro, por así decirlo, ¿vale? Vale, pues una vez que tenemos calculado el finiquito, que como veis este es un supuesto muy sencillito, ¿vale? Lo que tenemos que hacer sería calcular la indemnización por extinción de contrato. ¿Vale? En este caso es una indemnización por extinción de contrato de 45 días por año, con el límite de 42 mensualidades hasta el 11 de febrero del año 2012 y de 33 días por año con el límite de 24 mensualidades a partir del 11 de febrero del año 2012. Ahora veremos lo del límite, que tiene particularidades cuando hagamos el supuesto, ¿vale? Vale, en este caso lo que tenemos que hacer cuando hacemos un cálculo de indemnización por despido improcedente o de extinción de contrato, como es este caso, es que vamos a tener que hacer siempre el cálculo de la indemnización en dos tramos. El tramo 1, que va a ir desde el trabajador entró a trabajar en la empresa hasta el 11 de febrero del año 2012, y el tramo 2, que va a ir a partir del 11 de febrero del año 2012 hasta la extinción del contrato. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es decir, ¿qué antigüedad tiene este trabajador? Lo primero que hacemos en este caso es calcular la antigüedad en días del trabajador. Yo siempre lo hago en días, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Estatuto de los Trabajadores siempre habla de las indemnizaciones por extinción de contrato y de las indemnizaciones por despido en 45 días por año, 20 días por año, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual lo mejor y lo más acorde con la norma sería pasarlo a días. ¿Vale? Entonces en este caso tenemos que coger también, si os dais cuenta, lo he cogido de fecha a fecha para que los años sean justos y exactos. ¿Vale? Entonces tenemos que decir que el trabajador tiene una antigüedad desde el 12 de febrero de 1990. ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta el 11 de febrero del año 2012? Contamos los años y vemos que han pasado 22 años. 22 años y ningún mes más. Si hubiera 2 días más, es decir, si por ejemplo el contrato hubiese sido el 10 de febrero o el 9 de febrero, ese día más o esos 2 días más se computaría por un mes más a efectos indemnizatorios, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es que se abonará una indemnización de 45 días por cada año trabajado con el límite máximo X de las 42 mensualidades o los 33,24, ¿vale? Prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año. ¿Vale? Ese prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año quiere decir que si quedan 5, 6, 7 o 10 días colgados, esos van a computar como un mes más, ¿vale? Como 30 días más. ¿Vale? Pues ya tendríamos la antigüedad indemnizatoria al trabajador, es decir, tiene una antigüedad de 8.030 días. Luego vamos a ver cuánta antigüedad indemnizatoria le corresponde. Calculamos también el salario mensual a efectos indemnizatorios, ¿vale? A diferencia de lo que os dije en el caso de las vacaciones, en este caso sí que tenemos que coger todos los complementos salariales, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, ¿vale? Preguntaba una compañera, estaba viendo a ver si habéis hecho alguna consulta, preguntaba una compañera si el trabajador hubiese disfrutado de vacaciones en exceso, si habría que descontárselo en el finiquito. Efectivamente, ¿vale? Lo comenté al principio, igual fui un poquito rápido, y efectivamente, ¿vale? La omisión de preaviso puede ser por parte del trabajador o puede ser por parte de la empresa. Si ha disfrutado en exceso, lo que ocurriría sería que esa omisión de preaviso sería negativa para el trabajador. ¿Vale? Como os decía, tenemos que calcular el salario mensual del trabajador. El salario mensual y luego vamos a calcular el salario diario. ¿Vale? Vamos a pasar todo a días, con lo cual, si hacemos el cálculo de la indemnización en días, también el cálculo del salario diario lo vamos a hacer en días. El salario mensual eran 1.500 euros de salario base, 120 euros del plus de antigüedad y además el trabajador tiene derecho a 2 pagas extraordinarias de salario base más antigüedad. En este caso, también vamos a meterlo en el cálculo del prorrateo. Si cogemos las 2 pagas extraordinarias, multiplicamos por 1.620, eso nos daría un salario mensual de 22.680. ¿Vale? El salario anual de ese trabajador serían 22.680. Si dividimos entre 365 días, nos saldría un salario diario de 62,14. ¿Vale? Ese sería el salario diario del trabajador. La jurisprudencia del Supremo lo que viene a decir es que si el trabajador tiene salarios constantes, es decir, siempre tiene el mismo salario, lo que tenemos que coger es el salario del último mes. Si el trabajador tuviese salarios diferentes cada mes, es decir, tuviese complementos diferentes, tuviese
comisiones, otro tipo de complementos, habría que coger a efectos de cálculo de la indemnización el salario del último año. ¿Vale? En este caso, entendemos que el trabajador siempre cobra las mismas cuantías, con lo cual pues nos valdría incluso con coger la última nómina, ¿vale? Aunque en este caso hemos cogido el salario mensual, lo pasamos a año, o directamente el mensual, y lo dividimos entre 30 días o entre 365 días. ¿Vale? ¿Por qué lo divido entre 365 días? Porque la jurisprudencia del Supremo también nos viene a decir que a efectos de cálculo de indemnización tenemos que tener en cuenta siempre los 365 días, independientemente de que el trabajador tenga retribución mensual o tenga retribución diaria. ¿Vale? Pero una vez que tenemos calculado el salario diario, lo que nos quedaría, vale, había preguntado Sofía precisamente por qué dividíamos entre 365, ¿vale? Era por esto, por lo que os decía la jurisprudencia del Supremo, que dice que el salario de marco de referencia y la antigüedad marco de referencia va a ser calculada en función de 365 días. ¿Vale? Tenemos que calcular la antigüedad del trabajador en este primer tramo indemnizatorio. ¿Vale? Es decir, tenemos que hacer una regla de 3. El trabajador tiene derecho a una indemnización de 45 días al año, es decir, tiene derecho a 45 días en 365 días, ¿vale? Jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿Vale? Tendrá derecho a X días de indemnización en 8.030 días. ¿Vale? En esos 8.030 días, dividiéndolo, nos sale que el trabajador tiene una antigüedad indemnizatoria de 990 días. Una vez que tenemos la antigüedad indemnizatoria, tendríamos que comprobar si se supera el límite. El límite máximo indemnizatorio en este tramo son 45 días por año con el límite máximo de 42 mensualidades. 42 mensualidades multiplicado por 30 son 1.260 días, con lo cual no se superaría el límite. ¿Vale? Entonces la indemnización serían 61.518,60. ¿Vale? ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, pues habríamos calculado el primer tramo de la indemnización por despido improcedente, o en este caso por extinción indemnizada de contrato de trabajo. Tendríamos que proceder ahora, a continuación, a calcular el segundo tramo. ¿Vale? Aquí es donde viene la particularidad que os decía. ¿Vale? Como os decía antes, la sentencia del Supremo establece que tenemos que coger los 365 días a efectos de cálculo de salario. ¿Vale? Aquí hay un pequeño texto de una sentencia de 9 de mayo de 2011 en la cual se recoge esta idea. ¿Vale? Dice: la divergencia señalada ya ha sido unificada por esta sala. No se ofrecen motivos que justifiquen un cambio de criterio que se sustenta como en las sentencias en las cuales se dice que los parámetros que establece el artículo 56.1 del Estatuto para cuantificar la indemnización que corresponde son el salario diario y el tiempo de prestación de servicios. Textualmente, 45 días de salario por año de servicio. Y el primero de aquellos no puede sino consistir en el cociente que resulte de dividir, supuesto de declararse probado el salario anual, esta retribución global, por 365 días que al año corresponden, o 366 si fuera bisiesto. Y dice: y no por la cifra que en definitiva se mantiene en la decisión recurrida, está hablando de la sentencia recurrida, de 360 días, que es el resultado obtenido de multiplicar 12 por 30, y que corresponde al erróneo criterio de prescindir que la mensualidad tiene un promedio real de 30,42 días. Es decir, por eso es por lo que se cogen los 365 días, ¿vale? Que preguntaba alguna compañera, porque es lo que viene a decirnos el Supremo, ¿vale? Vale, pues como os decía, una vez que tenemos calculado el primer tramo indemnizatorio, tendríamos que proceder a calcular el segundo tramo de la indemnización. Aquí también hay bastante divergencia, ¿vale? En la reforma laboral del año 2012, lo que se dice, lo que viene a decir la norma, es que el segundo tramo indemnizatorio habrá casos en los que no haya que calcularlo. Es decir, lo que establece la norma es lo siguiente: tiene una disposición transitoria en la cual dice que si el trabajador o trabajadora a fecha 11 de febrero del año 2012 ya supera el límite indemnizatorio de 720 días, es decir, de 24 mensualidades, 33 días por cada año trabajado, con el límite máximo de 24 mensualidades. Esas 24 mensualidades son 720 días. En este caso, son 990 días, con lo cual se superan esos 720 días. Vale, en este caso ya no procedería calcular más indemnización, porque el trabajador ya estaría topado. Es decir, al superar ya a 11 de febrero del año 2012, fecha en la que entra en vigor el Real Decreto 3/2012, ya no habría que calcular un segundo tramo, porque
se superarían ya esos 720 días, esas 24 mensualidades. Ha salido alguna sentencia del Supremo que viene a contradecir este supuesto y viene a decir que los trabajadores sí que tienen que seguir generando antigüedad, ¿vale? Sí que la conozcáis, porque si el Supremo viene diciendo esto, tendríamos que hacer el cálculo del segundo tramo indemnizatorio, ¿vale? Sí que es cierto que es un poco raro porque el espíritu de la norma literalmente interpretada, sí que, desde mi punto de vista, sí que establece lo que os estaba contando, ¿vale? Que el tope máximo indemnizatorio de un trabajador a 11 de febrero del año 2012 sería máximo 720 días. Y si ya superaba esos 720 días indemnizatorios, como es este caso, a 11 de febrero de 2012, no habría que seguir calculando la indemnización porque esa sería su indemnización, ¿vale? ¿Qué ocurriría? Que con anterioridad a la reforma o con este nuevo criterio del Supremo, que probablemente sería el que tendríamos que seguir ahora, sí que el trabajador seguiría generando antigüedad hasta llegar a esos 1260 días, ¿vale? Siempre y cuando el trabajador estuviese trabajando en la empresa con anterioridad, habría que haber calculado ese segundo tramo. En ese caso, si os dais cuenta, con anterioridad a la reforma, la indemnización de 45 días por año habría sido de 68.260,79 euros. ¿Cómo lo habíamos calculado? Lo habríamos calculado solo en un tramo. Es decir, la antigüedad de 24 años y 5 meses, ¿vale? Sería en este caso, porque serían 2 años y medio más, hasta la fecha de extinción del contrato. Haríamos lo mismo que hicimos en el supuesto anterior, 45 días por año en 365 días, X días y en 8.910. Multiplicamos por el salario diario y nos saldría una antigüedad mayor. La diferencia de calcular la indemnización con la norma anterior a calcularla con la que se realiza ahora, estaríamos hablando en este caso de 6.742 euros. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre el cálculo de la indemnización? En caso de tener que seguir calculando la indemnización para el caso del segundo tramo, ¿vale? Tal y como establece el Supremo, tendríamos que hacerlo a 33 días. ¿Vale? El segundo tramo siempre iría a 33 días, ¿vale? Con lo cual, en este caso, ahora tendríamos que, si seguimos la jurisprudencia del Tribunal Supremo, yo no sé si la cambiará, si no cambiará, tendríamos que realizar el cálculo a 33 días en lugar de 45, ¿vale? Bien, pues una vez que tenemos calculada la indemnización, nos quedaría por calcular el finiquito en líquido, por así decirlo, ¿vale? La indemnización por extinción de contrato, ¿va a tributar y va a cotizar a la Seguridad Social esta extinción? ¿Qué creéis? ¿Que va a cotizar? Efectivamente no, porque no supera los 180.000 euros. Es una extinción de contrato fundada en incumplimiento grave y culpable del empresario, con lo cual esta indemnización está exenta de cotización y de tributación, porque es una indemnización por expediente procedente, no supera los límites legales, con lo cual no va a tributar ni va a cotizar. Lo que tenemos que calcular, de la cuantía neta que tenemos que calcular en el finiquito, sería sobre salarios pendientes, parte proporcional de pagas extraordinarias y vacaciones no disfrutadas, con la particularidad que sabéis que la parte proporcional de vacaciones no disfrutadas, perdón, con la parte proporcional de las pagas extraordinarias, ya la empresa va cotizando mes a mes por las pagas extraordinarias, ¿vale? Con lo cual, en este caso, vamos a tener que diferenciar lo que es cotización de seguridad social y lo que es retención del IRPF. Lo que tendríamos que hacer, en primer lugar, sería calcular las bases de cotización. En este caso, el supuesto no nos dice que el trabajador haya realizado horas extraordinarias, con lo cual la base de cotización de contingencias comunes y la base de cotización de contingencias profesionales van a coincidir, van a ser las mismas. ¿Qué tenemos que hacer para calcular la base de cotización? Coger todos los conceptos salariales. Tomamos salario base, antigüedad y, como ya sabéis, tenemos que hacer el cálculo proporcional de las pagas extraordinarias. Es decir, el trabajador tiene derecho a 2 pagas extraordinarias de 1.620 perdón, al año. Tendrá derecho a X en 30 días. Sería ese el prorrateo de las pagas extraordinarias, que nos sale que son 270 euros. Con lo cual, la base de cotización por contingencias comunes, que es la misma que la de contingencias profesionales, serían 1.890. Cogemos esas bases de cotización, multiplicamos por los coeficientes reductores de cotización. En caso de contingencias comunes, recordad que siempre es un 4,7%. Tomaríamos la base de cotización de contingencias profesionales para desempleo y formación profesional, aunque nos coincide que es la misma, 1.890 por el 1,55 en el caso del desempleo, porque el contrato es indefinido, y por el 0,1 en el caso de formación profesional. Y ahí tendríamos el total de cotizaciones de seguridad
social por los salarios pendientes, por así decirlo, y por la base de cotización del mes, 120,01. Pero luego además hay una cotización adicional por vacaciones no disfrutadas, ¿vale? Esto desde el año 2002, cuando un trabajador tiene vacaciones no disfrutadas, la empresa tiene obligación de enviar una cotización adicional. Es una cotización adicional, es decir, no iría, aunque esté en la misma nómina, en el mismo finiquito, a efectos de cotización, va a ser una liquidación extraordinaria. Va a ir en un procedimiento distinto. Va a ser una liquidación 012 que se va a enviar en los seguros sociales, pero en una liquidación específica por vacaciones no disfrutadas. La cuantía que tenía el trabajador, que se le abonó al trabajador por las vacaciones no disfrutadas, fueron 810 euros. Esto habría que multiplicarlo por el 4,7 más 1,55 más 0,1, es decir, por las deducciones de seguridad social del trabajador, el 6,35%. Eso nos sale que 51,44. Una vez que tenemos las deducciones de seguridad social, nos restaría por calcular la retención del IRPF. Si recordáis el total de vengado que teníamos, tenemos que aplicar el IRPF a salarios pendientes, 1.500 más 120, a las vacaciones no disfrutadas, 810, y a las pagas extraordinarias, porque recordad que las pagas extras tributan por IRPF en el momento del devengo, cuando son abonadas, con lo cual, en este caso, el total de vengado eran 4.860, multiplicamos por el 14% de retención de IRPF que establecía el supuesto, y el total de deducciones de IRPF serían 680,40. Total de deducciones IRPF más seguridad social 851, al total de vengado le quitamos esos 851, el líquido del finiquito serían 4.008,15. Si le sumamos la indemnización, serían 66.378,15. No está mal, ¿no? Pero el trabajador se ha quedado sin trabajo. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, perfecto. Pues, si os parece, vamos a hacer, este es un poco más complejo, este cálculo, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo poquito a poco. Es un supuesto de un convenio, del convenio de piensos compuestos para animales, ¿vale? Pero bueno, simplemente lo que he hecho ha sido que os he puesto los conceptos salariales para que sea más sencillo y no tengamos que buscarlo, ¿vale? Nos dice Diego Mina, trabajador con categoría de penón del convenio de piensos compuestos para animales, es despedido disciplinariamente el 23 de agosto del año 2014. El trabajador reclama contra el despido y con fecha 15 de diciembre de 2014 le es reconocida la improcedencia. Calcular la nómina del mes de agosto de 2014, liquidación, saldo y finiquito, así como la indemnización. Perdón, sería de diciembre de 2014. He puesto en la nómina de agosto, sería, sí, el 23 de agosto. Entendemos, vamos a hacer el cálculo de la liquidación, a la fecha de agosto, y luego hacemos el cálculo de la indemnización que le corresponda cuando sale la sentencia, ¿vale? El 23 de agosto de 2014 hacemos el cálculo de la nómina, liquidación, saldo y finiquito, ¿vale? Y la indemnización que le correspondía con despido improcedente, sabiendo que el trabajador lleva desde el 11 de febrero del año 2002 y no ha disfrutado de vacaciones en 2014 y tiene una retención de IRPF del 11%. Y además el trabajador cobra una prima voluntaria de 250 euros al mes. Vale, los salarios que tiene el trabajador serían estos que tenéis aquí puestos, ¿vale? Salario base 28,42 euros al día. Tiene una antigüedad de la antigüedad que recoge el convenio son 2 bienios al 5%, y una vez cumplidos estos 2 bienios serían 4 quinquenios al 10%. El convenio establece también un plus de asistencia de 7,20 euros al día. El trabajador tiene derecho a 4 pagas extraordinarias de salario base más antigüedad pagaderas en marzo, junio, septiembre y diciembre. Además, la empresa le abona una prima de productividad voluntaria al trabajador de 250 euros al mes. ¿Vale? ¿Os atrevéis a hacer el cálculo de los salarios pendientes? Os dejo 2 minutillos. Vale, vamos a suponer que los días naturales del mes de agosto que trabaja el trabajador hasta el 23, en el cual es despedido disciplinariamente, son 23. Y los días efectivamente trabajados, los días efectivos no naturales, serían 19, ¿vale? Vale, pues como os decía antes, teníamos que hacer el mismo supuesto que hemos hecho antes, en el mismo caso, ¿vale? Primero calcular salarios pendientes, parte proporcional de pagas extraordinarias, parte proporcional de vacaciones,
y en su caso la indemnización que corresponda. ¿Vale? Con lo cual, en primer lugar, lo que ocurre aquí es que la extinción del contrato se produce el 23 de agosto del año 2014, mientras que la sentencia judicial sale el 15 de diciembre del año 2014. ¿Qué ocurre aquí? Que desde el 23 de agosto hasta el año 2014 el trabajador está efectivamente despedido. Estaría cobrando la prestación por desempleo. ¿Vale? Lo que hizo la reforma laboral también fue suprimir los salarios de tramitación. Con lo cual, ahora ya no tendríamos que calcular los salarios de tramitación que irían desde el 23 de agosto de 2014 hasta el 15 de diciembre del año 2014. Con lo cual, tenemos que hacer el cálculo de la liquidación a fecha 23 de agosto y la indemnización a la fecha en la que sale la sentencia judicial. ¿Vale? Pero luego veremos que como se han suprimido los salarios de tramitación, el trabajador no seguiría generando antigüedad a efectos indemnizatorios hasta sentencia, como ocurría con anterioridad, y esa antigüedad sería hasta el 23 de agosto. ¿Vale? En este caso, los devengos de la nómina, los salarios pendientes de la nómina, serían, como os he dicho, salario base 28,42 euros al día, lo multiplicamos por 23 días naturales, que son los que tiene el mes. ¿Vale? La antigüedad, en este caso la antigüedad nos decía, si no recuerdo mal, que el trabajador tenía reconocidos 2 bienios, el convenio recoge los primeros 2 bienios al 5% y el resto 4 quinquenios al 10%, siempre y cuando se cumplan, ¿vale? El trabajador tiene una antigüedad desde el año 2002, ¿vale? Desde febrero de 2002, con lo cual habría cumplido 2 bienios, es decir, 5% más 5%, 10%, y después del año 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, en 2006 habría cumplido 2 bienios, y de 2006 a 2011 habría cumplido el primer quinquenio, pero el segundo quinquenio no lo habría cumplido todavía, y el segundo quinquenio, el primer quinquenio llevaría un 10% para el cálculo de antigüedad, con lo cual este trabajador habría generado una antigüedad del 20%. Es el 20% del salario base, es decir, el 20% de 28,42, que nos sale 5,68. Multiplicamos eso por 23 días y nos salen 129,95. Además nos decía el supuesto que el trabajador tenía derecho a una prima de productividad voluntariamente abonada por la empresa de 250 euros al mes. 250 dividido entre 30 por 23 días. Es decir, lo que tenemos que hacer es prorratear este plus, este concepto de plus mensual, porque todos los meses es el mismo, lo prorrateamos por 30 días y lo multiplicamos por 23 días en los que está de alta este trabajador en ese mes. Y el plus de asistencia, yo he entendido que este mes el trabajador trabaja 19 días. ¿Vale? Lo he entendido así porque en su puesto decía que el trabajador trabaja de lunes a sábado. ¿Vale? Con lo cual, por eso no salen tantos días. Si fuera de lunes a viernes serían menos días, ¿vale? Pero en este caso, como es de lunes a sábados, nos salen 19 días. Multiplicamos ese plus por 7,20, nos salen 19 días. Total salarios pendientes del mes, 1112,08. Vale, una vez que tenemos salarios pendientes del mes, vamos a hacer el cálculo de la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Como recordaréis, en el supuesto establecía que este convenio establece 4 pagas. La paga extra de junio, la de Navidad, la de marzo y la de septiembre. Es exactamente igual que lo que hemos hecho antes. ¿Qué ocurre? Que es un poco más complejo porque hay más cálculos. Pero bueno, como os digo yo los cálculos hechos, ¿vale? Ya ese trabajo nos lo ahorramos, por así decirlo. El devengo de la paga extra de junio se produce, como os he dicho antes, en este caso, desde el 1 de julio del año anterior, ahí he mezclado las fechas, 2014-2015, ¿vale? Desde el 1 de julio del año anterior hasta el 30 de junio del año en el que se liquida. ¿Vale? En este caso, que el trabajador es despedido el 23 de agosto, habría devengado los días que han pasado desde el 1 de julio del año del despido hasta el 23 de agosto. Es decir, habría devengado 53 días. ¿Vale? Si no me he confundido yo en el cálculo. Es decir, 30 días de junio, 30 días de julio más los 23 de agosto. Vale, me serían 54 días. Me he confundido en el cálculo, efectivamente, ¿vale? Pero bueno, a efectos de cálculo, para que sepáis, porque en este caso el trabajador tiene retribución diaria y julio tiene 31 días, con lo cual serían los 31 días de julio más 23 días de agosto. Entonces, en lugar de 53 serían 54, ¿vale? Pero bueno, a efectos de cálculo lo dejamos así. ¿Qué tendríamos que coger? El salario base más antigüedad. Es decir, el trabajador tiene derecho a 4 pagas extraordinarias de salario base más antigüedad.
28,42 más 5,68, es decir, 34,10. 30 días por 34,10, la paga extra a la que tiene derecho este trabajador son 1.023 euros. Lo que hacemos es coger esos 1.023 euros, lo dividimos entre 365 días y multiplicamos por los días que efectivamente el trabajador ha generado de su paga extra de junio. Que aquí he puesto 53, pero me acabo de dar cuenta que me he confundido, ¿vale? Serían 54, pero bueno, a efectos de cálculo lo dejamos así, ¿vale? 53 días de alta serían 148,54. La paga extra de Navidad, lo mismo, la diferencia es el devengo. La paga extra de Navidad se devenga desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014. ¿Cuántos días han pasado del 1 de enero, del 1 de enero hasta perdón, del 1 de enero hasta el 23 de agosto? Según mis cálculos, 233. Hacemos lo mismo, una regla de 3. El trabajador tiene derecho a una paga extra de Navidad de 1.023 euros, dividido entre 365 días, porque la retribución es diaria, y se multiplica por los 233 días que ha pasado. Eso nos da 653,04. La paga extra de marzo, lo mismo, como nos dice que es pagadera en marzo y el devengo de la paga es anual, entendemos que se devenga desde el 1 de abril hasta el 30 de marzo. Desde el 1 de abril del año 2014 hasta el 30 de marzo del año 2015. ¿Vale? Con lo cual, desde el 1 de abril de 2014 hasta el 23 de agosto del año 2014 habrían pasado 143 días. 1023 partidos 365, por esos 143 días que han pasado, 400,79. Y la paga extra de septiembre, lo mismo, entendemos que se devengaría desde el 1 de octubre del año 2013 hasta el 30 de septiembre del año 2014. ¿Vale? Aquí sería porque el abono es en agosto. ¿Vale? En agosto del año 2014. 1023 partido 365 por casi todo el año. 323 días que son los que han pasado desde octubre del año anterior hasta el 23 de agosto. Y eso nos daría los 905,28. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí sobre la parte de proporción de las extras? Vale, perfecto. Luego nos quedaría por calcular la parte proporcional de las vacaciones. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer, igual que hicimos en el supuesto anterior, sería calcular el salario diario a efectos de vacaciones. Aquí hay una pequeña particularidad, ¿vale? Tenemos que coger el salario base, tenemos que coger el plus de asistencia y luego sería discutible si tendríamos que coger y tomar el plus de asistencia. Porque el plus de asistencia, si se cobra por día efectivamente trabajado, se sobreentiende que en vacaciones no se cobraría. Entonces, ahí la doctrina es divergente, con lo cual probablemente muchos autores dirán que no habría que tomar este plus de asistencia, ¿vale? Yo, cuando tengo duda, en caso aplicamos el principio de indubio operario, ¿vale? Entonces lo que he hecho ha sido coger ese plus de asistencia y pasarlo a días efectivos, ¿vale? Para hacerlo más acorde a lo que puede ser la norma, ¿vale? Por así decirlo. Y luego tendríamos que coger también el plus voluntario que le paga la empresa. Esos 250 euros de prima voluntaria. Se pagan todos los meses, con lo cual hay una discusión. La única discusión que podríamos tener a la hora de calcular el salario diario a efectos de vacaciones sería con el plus de asistencia, ¿vale? Yo lo divido entre 365 y multiplico por 270 días, porque entiendo que son los días que efectivamente trabaja este trabajador, porque recordad que también trabaja los sábados. Vale, entonces haciendo ese cálculo de salario diario, cojo los 28,42 diarios de salario base, 5,68, paso los 7,20 a días efectivos y divido 250 entre 30 para calcular el salario diario de la prima. Y eso me sale un salario diario de 47,75. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular las vacaciones a las que tendría derecho este trabajador, ¿vale? Es decir, tenemos que calcular los días que van desde el 1 de enero hasta el 23 de agosto. Según mis cálculos, desde el 1 de enero hasta el 23 de agosto habrían pasado 205 días. El convenio nos dice que el trabajador tiene derecho a 30 días de vacaciones naturales al año, es decir, tiene derecho a 30 días en 365 días. Pero como no ha llegado a esos 365 días, sino que solo ha devengado 205 días, tendría derecho a 16,85, ¿vale? Nosotros no podemos disfrutar de vacaciones de 16,85, disfrutaríamos 17, ¿vale? Pero a efectos de cálculo sí que vamos a coger los decimales. Cogemos esos 16,85, multiplicamos por 47,75 y eso nos da 804,59. Ese sería el salario por las vacaciones no disfrutadas, ¿vale? Con lo cual ya tendríamos el total de devengos del finiquito,
4.024,32. ¿Por qué? Porque es un despido disciplinario. En el despido disciplinario no hace falta preavisar. Es decir, se despide al trabajador alegando, la empresa alega un incumplimiento grave y culpable por parte del trabajador y es despedido de manera disciplinaria, independientemente de que luego el trabajador tenga la opción de reclamar contra ese despido. Vale, luego tendríamos que hacer lo mismo que hicimos antes, no me voy a detener porque si no me extiendo ya mucho y ya os estoy robando un poco de tiempo porque hemos empezado un poquito tarde la clase, ¿vale? Tendríamos que hacer el cálculo de la base de cotización de contingencias comunes y de contingencias profesionales, exactamente igual que lo hicimos antes, ¿vale? La única diferencia sería coger el prorrateo de las pagas extraordinarias. Salario base, antigüedad, prima de productividad, la prima de asistencia también es un plus salarial, también formaría parte, y la parte proporcional de las pagas extraordinarias. La particularidad es que aquí recordad que hay 4 pagas extraordinarias, con lo cual nos sale que la base de cotización por esos 23 días, tanto de contingencias comunes como profesionales, sería 1.371,38. Calcularíamos las deducciones, que ya os las sabéis, ¿vale? La única particularidad, recordad, que tiene que haber una liquidación complementaria por las vacaciones no disfrutadas y que esa liquidación complementaria va aparte de la liquidación general de la empresa, ¿vale? Porque la liquidación general que hace la empresa no la hace solo por ese trabajador, sino que la hace por todos sus trabajadores y trabajadoras, todos los que están de alta, ¿vale? Luego calcularíamos sobre el total de vengado el porcentaje que corresponde de IRPF y ya tendríamos lo que para todos es lo más importante de la nómina, ¿no? Que sería el líquido a percibir, 3.443,44. Esta sería la cuantía que la empresa le habría abonado al trabajador a fecha 23 de agosto, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Le habría abonado o no? Porque muchas veces cuando el trabajador o trabajadora no firma esa nómina o lo firma con un no conforme, la empresa no lo paga. Es decir, si no firmas el finiquito, no te paga la liquidación, con lo cual al trabajador muchas veces le toca reclamarla judicialmente esa indemnización, ese despido, perdón, y esa liquidación y esos salarios pendientes que la deuda. ¿Qué nos faltaría por realizar ahora? Pues calcular la indemnización por despido improcedente. ¿Vale? Indemnización por despido improcedente, que es igual que lo que hemos hecho con anterioridad. Lo que tendríamos que hacer sería calcular los dos tramos de indemnización. ¿Vale? La particularidad es que aquí la extinción del contrato se va a entender con fecha 23 de agosto. Es decir, ya no vamos a calcular salarios de tramitación desde el 23 de agosto hasta el 15 de diciembre del año 2014. ¿Vale? Ya antiguamente sí que había salarios de tramitación, es decir, el trabajador, aparte de cobrar la indemnización hasta la fecha de la sentencia, ¿vale? Se le tenían que abonar los salarios pendientes de pago, ¿vale? Aquí, para el cálculo de la indemnización, lo que tendríamos que hacer sería lo mismo que hemos hecho con anterioridad, ¿vale? Tenemos que coger el primer tramo indemnizatorio a razón de 45 días por año, con el límite de 42 mensualidades, y el segundo tramo indemnizatorio a 33 días por año, a razón de 33 días por año, con el límite máximo de 24 mensualidades. ¿Qué tiempo ha pasado desde el 11 de febrero de 2002 hasta el 11 de febrero de 2012? 10 años justos, ¿vale? Y desde el 12 de febrero de 2002 hasta el 15 de diciembre de 2014, 2 años, 10 meses y 3 días. Con lo cual serían 2 años y 11 días. Recordad, esos 3 días en el prorrateo se prorratearían por un mes más, ¿vale? Entonces tendríamos que calcular los tramos de indemnización. El primer tramo, a razón de 45 días por año, nos dice que 45 días tiene derecho el trabajador en un año, en 365 días, X días en 3.650 días. ¿Vale? Es decir, 3.650 días son los 10 años. Nos daría 450 días. El segundo tramo indemnizatorio, en este caso, no se superaría el límite de los 720 días, como ocurría con el supuesto anterior, con lo cual sí que tendríamos que calcular el segundo tramo por una regla de 3 también. 33 días por año, es decir, 33 en 365 días, el trabajador tendrá derecho a X días en 1.060 días. Eso nos da 95,84. Con lo cual, la antigüedad indemnizatoria de este trabajador serían 545,84 días. Nos faltaría únicamente por calcular el salario diario. ¿Qué tomamos para calcular el salario diario? Todos los conceptos salariales. Salario base, antigüedad, prima de productividad voluntaria que le paga la empresa, prima de asistencia y la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Prorrateando todo esto a los 365 días, como nos dice el Tribunal Supremo, ¿vale? Nos sale que el salario diario son 58,97. Multiplicamos por los 545,84 días, que era la indemnización por despido improcedente, y nos sale que la indemnización de este trabajador serían 32.168,18 euros, ¿vale?
Esta sería la forma de calcular las liquidaciones y las indemnizaciones y los finiquitos, ¿vale? Más o menos sería, en todos los casos serán parecidos, habrá convenios que tengan más dificultad, otros que serán más sencillos, ¿vale? Pero vamos, lo que es la mecánica de cálculo, la forma de calcular, sería siempre parecida, ¿vale? Yo por mi parte pediros disculpas por el tiempo que os he robado después de las 9:30, pediros disculpas por el pequeño problema que hemos tenido con la conexión, ¿vale? Y nada, si no tenéis ninguna duda más, por mi parte, despedirme ya hasta la próxima videoconferencia, ¿vale? Gracias por la atención.